Libros de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar sobre la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras. Mahoma, el fundador del Islam, de la religión musulmana, llamaba a los cristianos, él le decía así, la gente de la Escritura. Y de una manera Mahoma tenía razón. Los cristianos somos gente de la Escritura. Alguien que no crea que la Biblia es la palabra de Dios no es un cristiano. Alguien que no viva bajo la autoridad de la Escritura no es un cristiano. Entonces nosotros somos gente de la Escritura. Debemos amar la Biblia. La semana pasada hablamos sobre la revelación de Dios. Vimos que Dios se había revelado en su misericordia y para su gloria en la creación. Vimos que Dios había, como dice Pablo en Romanos 1, Dios en la creación había manifestado su poder y su deidad a toda la creación, pero que por causa del pecado, en Génesis 3, ya el hombre corrompido ya no podía interpretar esa revelación general que Dios le había dado para que le glorificara, y no lo podía interpretar adecuadamente porque ya su mente estaba corrompida. Entonces, en vez de interpretar esa escritura, esa revelación, y que lo llevara ese conocimiento a adorar más a Dios, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1? Deseó más bien detener con injusticia esa verdad revelada acerca de Dios y rebelarse contra Dios. Y en lugar de adorar a Dios en la evidencia que Él estaba dando de sí mismo en la creación, lo que hizo fue adorar a la criatura. Y prácticamente, si nosotros vemos la Biblia, lo que hizo fue convertirse en un idólatra. Y lo que hizo fue adorarse a sí mismo. Eso fue lo que se ganó Adán, por lo menos lo que Satanás le quiso vender a Adán y Eva. Ya no necesitan a Dios, ustedes pueden ser sus propios dioses. ¿Por qué Dios tiene que decirles a ustedes qué está bien y qué está mal? Entonces Dios, en su misericordia, recuerden que Dios no necesita revelar nada para que nosotros le glorifiquemos. Él en sí mismo es infinitamente glorioso. En su misericordia es que Dios nos muestra su gloria para que nos deleitemos y para que disfrutemos de Él. Pero ya no queriendo hacer eso, entonces Dios continúa en su misericordia queriendo mostrarse a su pueblo. Y lo hace entonces mediante la revelación especial. Una revelación aún más específica de sí mismo y dada a su pueblo. Esa es la revelación especial. Y con la revelación especial vimos que Dios entonces no solo se está revelando Él mismo, es decir, Él está dando a los hombres un conocimiento de sí mismo, ¿verdad? De que Él es bondadoso, misericordioso, es justo, es sabio, ¿verdad? Etcétera. Sino también le está dando al hombre una revelación del plan de salvación suyo para nosotros. Y nos lo da en la revelación especial, no solo cuando Él hablaba, sino también cuando Él hablaba por medio de los profetas, y no solo también cuando Él hablaba por medio de las Escrituras. Esa es la revelación especial. Y finalmente nosotros vimos en Hebreos 1 que la revelación final de Dios es su Hijo Jesucristo, quien era el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Esa fue la revelación más fidedigna de Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros cuando decimos que la Biblia es inspirada? ¿Y qué quiere decir inspiración? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, estamos diciendo que ella en su totalidad es la palabra de Dios. O para decirlo de otra manera, la Biblia es inspirada precisamente porque salió toda ella de la boca de Dios. Por eso es inspirada.
Ahora, cuando hablamos nosotros de inspiración, nosotros decimos la Biblia es inspirada porque es la palabra de Dios, salió de la boca de Dios. Pero cuando hablamos de inspiración, estamos hablando del medio que Dios usó para traer su palabra. Y eso también lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, la Biblia es theoneustos. Ya hemos hablado de ese término, ¿verdad? Y hoy vamos a profundizar un poco más. La doctrina de la inspiración de las Escrituras está patente en toda la Biblia. Vamos a ver ahora evidencias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero hay un pasaje específicamente de Pablo a Timoteo, en donde Pablo le declara a Timoteo lo que es la Biblia realmente. Más claro no puede estar. ¿Qué es la Biblia? Pablo lo dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, y por favor vayamos allá. 2 a Timoteo 3:16. Y está bien empleado eso, ¿verdad? 2 a Timoteo, no 2 de Timoteo. Porque quien escribió fue Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El término que Pablo utiliza y que nuestra versión traduce como inspirada es un término griego que es una palabra compuesta, es decir, está compuesta por dos palabras, ¿verdad? Theos, que es Dios, y neustos, que viene de neuma, y neuma quiere decir aliento, espíritu, etc. ¿Ok? Viento. Entonces, Pablo está diciendo ahí que la Escritura es theoneustos. ¿Ok? Ese es el término que Pablo utiliza. Y ese término, vean qué interesante, ese término se encuentra únicamente ahí en el Nuevo Testamento y se encuentra únicamente en el Nuevo Testamento. En ninguna otra obra literaria griega, ya sea del griego clásico o del griego pagano, digámoslo así, se encuentra esa palabra. Solo en la Biblia se podrá encontrar ese término, theoneustos. No hay otro. Y les voy a decir por qué. Porque un filósofo griego jamás hubiera pensado que algo que él escribiera es theoneustos. ¿Me explico? Y ya vamos a ver qué significa eso, pero eso es lo que, por eso no se encuentra en ningún otro lado, se encuentra únicamente en la Biblia. Esa traducción inspirada, ¿por qué tenemos nosotros esa palabra traducida como inspirada? Bueno, porque nuestra versión la toma de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción latina del Nuevo Testamento, que data del siglo V. Jerónimo fue quien tradujo la Biblia al latín y se llama la Vulgata Latina. Y entonces ahí dice omnis scriptura divinitus inspirata. Entonces ahí obtenemos nosotros toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Pero ese término no traduce fidedignamente lo que Pablo estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir inspirar? Llevar hacia adentro, ¿verdad? Entonces, lo que alguien podría pensar de esa palabra inspirada de las Escrituras es que Dios metió algo en la Biblia, ¿ok? Que la hizo la palabra de Dios, ¿verdad? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Tampoco Pablo está diciendo, como habíamos visto en las primeras clases, que Dios entonces le dio algún conocimiento a Pablo o a los profetas y ellos dijeron,
texto inspirado. Y empezaron a escribir, ¿verdad?, sus propios pensamientos o sus propias interpretaciones de lo que Dios les había dicho, como hace un poeta o como hace un artista, ¿verdad? Él ve una rosa hermosa y dice: esa rosa me inspira, y empieza a escribir un poema bellísimo, ¿verdad? Pero ese poema viene de su mente, ¿verdad? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con theoneustos? Hay una palabra muy cercana que está en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Vayamos ahí un momentito. Nada más porque esto les va a ayudar a entender qué es lo que Pablo está diciendo ahí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Ahí mismo Pablo dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo dice que ellos no necesitan que Él les escriba nada con respecto al amor fraternal, porque Dios se los ha enseñado, ¿verdad? Y el término que Pablo usa ahí es theodidactos. Didacto es de didáctica, de enseñanza, ¿verdad? Y entonces lo que está diciendo es que Dios les está enseñando a ellos sobre el amor fraternal. Entonces Pablo ya no tiene nada más que enseñarles, ¿verdad? Bueno, lo mismo, es el mismo sentido que vemos en esa palabra theoneustos, es decir, Dios es quien ha expirado, ¿verdad? ¿Qué es expirar? Sacar de mis pulmones aire, ¿verdad? Entonces, Dios, la palabra, la escritura, toda la escritura es alientada por Dios, o salió de la boca de Dios, es expirada por Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios la habló. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios habló esto. Y ese es el término. Y ven la diferencia que hay entre ese término que Pablo está usando a inspirada. Inspirada no transmite realmente lo que Pablo quería decir. Ahora, nosotros no tenemos una palabra para que traduzca fidedignamente la palabra que Pablo está usando en griego. Pero debemos comprender qué es lo que los traductores de la escritura trataron de decirnos. Y lo que ellos estaban diciendo es que la Biblia entera, toda la escritura salió de la boca de Dios. O es para usar un término, yo no he encontrado este término, y es una, ¿cómo le digo? Algo que tomé del inglés, porque así lo usan en inglés. Es teoespirada. La Biblia es teoespirada, es decir, expirada por Dios. Warfield, B.B. Warfield, que es un teólogo del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es quien más ampliamente ha estudiado el tema de la inspiración de la escritura. No hay obra literaria más completa y más excelente que lo que Warfield hizo en el siglo XIX. Él dijo: la palabra griega en este pasaje, theoneustos, muy distintivamente no significa inspirada por Dios. Esta frase es más bien la traducción del latín divinitus inspirata. El término griego no tiene, sin embargo, nada que decir sobre inspirar o inspiración. Solo habla de expirar o expiración. Lo que dice de la escritura no es que haya sido inspirada dentro de ella por Dios, o que es el producto de la inspiración divina dentro de los autores humanos, sino que es expirada por Dios, teoespirada, el producto del aliento creativo de Dios. Es una palabra, lo que en una palabra, lo que es declarado en este pasaje simplemente es que las escrituras son el producto divino sin ninguna indicación de cómo Dios operó en producirlas. Entonces,
Esa palabra lo que está diciendo es que la Biblia entera es el producto de Dios. No es un producto de la inteligencia humana, sino de Dios, quien la habló, quien la inspiró y nos la dejó escrita a nosotros. Nació de la mente de Dios. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok, lo veo así con caras de... Ok, Kevin, sí. Ajá. Ok, al final vamos a hablar sobre las teorías de la inspiración. Entonces eso lo vamos a dejar claro. Ok. Ok, entonces, ¿qué evidencia tenemos nosotros en el Antiguo Testamento de que Dios, de que la Biblia sea la palabra de Dios, de la palabra que Dios habló? Vayamos nada más a Éxodo 4 un momento, porque ahí vamos a entender algo muy importante de cómo es que Dios opera. Éxodo capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 10 al 16. Aquí está, Dios se acaba de revelar a Moisés, ¿verdad? Y le está diciendo, voy a sacar a mi pueblo de Egipto, ¿verdad? Y usted va a ser quien lo saque, ¿verdad? Entonces dice el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Moisés tiene miedo de esta tarea que Dios le está dando. Él tiene un problema de habla, ¿verdad? Él se siente inseguro. Él le dice a Dios más bien, ¿por qué no Aarón? Él habla muy bien. Dios le dice, no, es usted, ¿verdad? Pero noten lo que Dios le dice a Moisés. Moisés le dice, no, yo voy a poner mis palabras en su boca. Y usted... que esta es la relación que, cómo debemos entender cómo es que Dios se revela especialmente. Porque le dice a Moisés, usted le va a poner sus palabras en la boca de Aarón, ¿verdad? Y él va a hablar por usted. Todo lo que Moisés le decía a Aarón que debía decir, Aarón lo iba a decir ¿a quién? A Faraón. Y entonces a Faraón, Aarón iba a actuar como el profeta de Moisés. Y Moisés iba a actuar como si fuera Dios. Ahora, Dios le iba a decir lo que Moisés tenía que decirle a Aarón y lo que Moisés le tenía que decir a Faraón. Pero eran las mismas palabras de Dios. Ahora, vayan al capítulo 7, versículos 1 al 4. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no irá, ¿verdad? Pero noten ahí, Moisés, Dios le iba a dar a Moisés todas las palabras que Aarón le debía decir a Faraón. Entonces Aarón iba a actuar como un profeta de Moisés, y Moisés como si fuera el Dios, siendo Moisés el profeta de Dios, que le iba a dar las palabras que Dios le había mandado a Aarón.
Deuteronomio capítulo 18. Entonces lo que vemos ahí es que todo lo que el profeta va a decir son las palabras de Dios, ni una más ni una menos. Deuteronomio capítulo 18. Este es uno de los pasajes que demuestra que la institución de los profetas y la profecía tenían un origen divino, que venían de Dios. Y versículos 14 al 21 dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Vean la diferencia. Ellos oyen a agoreros y adivinos. Ahora, ¿quién va a escuchar Israel? A Dios. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cuántas personas, si viviéramos en el Antiguo Testamento, en la época, estarían muertas? ¿Cuántas? Y no es de risa, esto es realmente grave. Realmente grave. El profeta era aquel que Dios le daba palabra y él tenía que hablarle al pueblo únicamente lo que Dios le estaba diciendo. Cuando el profeta hablaba, Dios hablaba. Si el profeta decía que el pueblo debía hacer algo, era Dios diciéndole al pueblo que debía hacer algo y el pueblo debía obedecer. Ahora, Dios daba pruebas de que ese profeta era verdadero o falso cuando se cumplía lo que el profeta había dicho. Si no se cumplía, no era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a decir algo que no se cumpla, porque Él es Dios. Si no se cumple, entonces Dios no es Dios. Y tal profeta debe ser muerto. Pero lo que vemos en el versículo 18 es clarísimo. Y pondré mis palabras en su boca, y él las interpretará y dirá lo que él crea es lo que yo dije. ¿Eso es lo que dice? No. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esa es la evidencia de que todo lo que decían los profetas de Dios era la palabra de Dios. Ahora, Dios usaba esos instrumentos para dar su palabra, pero todo lo que ellos decían, Dios lo había hablado. Jeremías 1. No vamos a tocar muchos, pero después de Jeremías, ¿qué sigue? Mucho tiempo. Jeremías 1, versículos 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Esta es otra frase que es importante. Vino a mí palabra de Jehová, o vino palabra de Jehová a mí diciendo. Dios le está hablando a este hombre. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías naciera, Dios ya lo había apartado, santificado para ser profeta para Israel. Dios había
creado a Jeremías de tal manera que le sirviera para revelar la palabra de Dios a su pueblo de la manera en que Dios lo quería expresar. Versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. De forma ilustrativa, Dios nos está diciendo cómo es que Él da su palabra a su pueblo. ¿Cómo? Él pone sus palabras en la boca del profeta. Y esas son las que el profeta dice. Son las palabras de Dios, lo que el profeta decía. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver eso mucho. Así ha dicho Jehová, o así dice el Señor. Porque es Jehová hablando por medio de un instrumento humano que era el profeta. Pueden revisar Jeremías 36, es un gran pasaje. Porque no solo Dios le habló a su pueblo por medio de profetas, sino que Dios también, como dijimos la vez pasada, dejó o le ordenó a esos profetas escribir lo que Dios le había hablado a ellos. Y en Jeremías 36 nosotros lo vemos cuando Baruch actúa como el mecanógrafo, por así decirlo, de Jeremías. Y Baruch es quien escribe todas las palabras que Jeremías le estaba diciendo que venían de Dios, para dejarlas escritas en un libro. Pero esas palabras que Baruch escribió eran las palabras de Dios, porque Jeremías las estaba hablando y era lo que Dios le había dado a Jeremías para hablar. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo 32, versículo 16, que dice de las tablas escritas con la mano de Dios. Eso es la Biblia. Es Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué evidencia tenemos nosotros en el Nuevo Testamento? Gálatas capítulo 1. ¿Qué dice Pablo del evangelio que él predicó? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo se lo reveló a Pablo, el evangelio, el mensaje de Dios. Y Pablo fue eso exactamente lo que enseñó, pero fue una revelación de Jesucristo. El evangelio no fue una invención de Pablo. Fue creado en la mente de Dios y fue dado a Pablo para anunciarla a los hombres. Primera a Tesalonicenses capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pablo llega a Tesalónica y ¿qué hace? Predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pablo de eso que ellos recibieron? Versículo 13, Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ven ahí el medio y ven el origen. ¿De dónde origina el mensaje? De Dios. ¿Quién es el medio que Dios usa para llevar su mensaje a los hombres? Los apóstoles, o los que predican su palabra. No como palabra de hombres, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Ustedes la recibieron como lo que es en verdad, no como de hombre, sino como la palabra de Dios. Hechos 4. Hechos capítulo 4, versículo 25. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Quién dijo? Dios. Los discípulos están ahí orando y dicen que Dios habló por medio de David, y citan el Salmo 2. Que por boca de David dijiste. Ahí vemos claramente el instrumento y quién es quien da el mensaje. El mensaje viene de Dios por medio de un hombre, David en este caso. Romanos 9, 17. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Porque la Escritura dice. Ahora Pablo está citando Éxodo 9, versículo 16, que dice, este es Dios hablando: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Notan la relación que Pablo está haciendo? Lo que Dios habló en el Antiguo Testamento a Faraón es lo mismo que dice la Escritura, son iguales. La palabra audible de Dios a sus profetas y a Faraón es la misma, tiene la misma autoridad que la Escritura. Indistinguibles, la Escritura y la palabra de Dios, y Dios hablando. Nosotros también podemos ver en Mateo 19, Jesús hablando del divorcio, ¿verdad? Y dice, cita a Dios diciendo que fue Él quien dio al hombre y a la mujer y los dos eran una sola carne. Pero ¿quién dijo eso? Adán, ¿cierto? Bueno, Jesús dice que eso lo dijo Dios en Mateo 19, versículo 4, usando a un hombre para revelar su verdad. Entonces, ¿qué es inspirado? Ahora sabemos que entonces Pablo dice, volvamos a 2 Timoteo 3:16. Y esto, hermanos, que vamos a hablar ahora es muy importante. Es muy importante. Porque la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es inspirado? ¿Sí? La Biblia habla de ciertos libros en el Antiguo Testamento que fueron la palabra de Dios. Pero es el Nuevo Testamento la palabra de Dios también. ¿Qué es inspirado? ¿Qué de la Biblia es inspirado? Bueno, Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura. Es decir, todo aquello que sea Escritura, que se pueda comprobar tanto por pruebas, por evidencias internas y externas de que ha sido hablado por Dios, es inspirado por Dios, es Escritura. Pero alguien puede decir, bueno, es que Pablo en 2 Timoteo 3:16 estaba hablando del Antiguo Testamento. Y él estaba diciendo que el Antiguo Testamento, esa Escritura, es inspirada por Dios. Pero podrían decir, Pablo no estaba hablando del Nuevo Testamento. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:15?
Está hablando a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles escrituras había aprendido Timoteo? El Antiguo Testamento, ¿cierto? Y después Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces algunos pueden decir que solo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Como yo tuve hace, creo, unos 7 años un debate, una discusión con una muchacha que era estudiante de teología en Argentina, y ese era su argumento. Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo yo le refuté su argumento? Pablo escribe estas epístolas pastorales en su último encarcelamiento en Roma, justo antes de morir, unas semanas, piensan los académicos, antes de morir, en el año probablemente 64 después de Cristo. Vayamos a primera a Timoteo. Capítulo 5, versículo 18. Dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La Escritura dice, ¿y qué cita Pablo? Deuteronomio 25, ¿verdad? No pondrás bozal al buey que trilla. Y después dice, y cita otra escritura. Ahora, esa escritura no está en el Antiguo Testamento. ¿En dónde está? ¿Dónde? Bueno, Lucas. En Lucas 10. Pablo está diciendo que lo que Lucas escribió es escritura, igual que Deuteronomio. ¿Por qué? Porque se cree que el Evangelio de Lucas fue escrito antes que estas epístolas pastorales. Se cree que fue escrito entre los años 62 y 63 después de Cristo. Entonces ya habían escritos del Nuevo Testamento rondando, y Pablo conocía de esos escritos, y él dice, son escritura. Entonces, esto es primera de Timoteo, escrito un tiempo después de segunda de Timoteo, a Timoteo. Y Pablo dice, toda escritura. Pablo sabía que lo que Lucas había escrito era escritura, y por tanto está incluyéndola en segunda Timoteo 3:16, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué dice Pedro? Otro, el líder de los apóstoles de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pablo era un académico, y habían cosas muy difíciles de entender, inclusive por un apóstol como Pedro. Y dice, esto es lo más importante, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Tuercen qué? Lo que escribió Pablo, ¿verdad? Como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo que las epístolas paulinas son escritura, y por lo tanto salieron de la boca de Dios, son inspiradas por Dios, son alientadas por Dios, por así decirlo. Lo que Pablo está diciendo cuando dice toda la escritura, no está diciendo que solo lo que estaba escrito era inspirado por Dios. No, habían cosas que aún se estaban escribiendo que eran inspirados por Dios, y todavía quedaban cosas por escribir. El apóstol Juan escribió su evangelio y sus epístolas al final del siglo I, año 95 quizás.
después de Cristo. Eso también era escritura. Porque si lo examinamos a la luz de la evidencia interna y externa, fue hablado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y nosotros vamos a ver, cuando veamos el canon de la escritura, cómo lo que tenemos es verdaderamente la palabra de Dios y a esto no le falta nada. Nada. Como Dios en su providencia le ha dejado a su pueblo todo lo que Él habló. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces afirmamos nosotros esto, y ya vamos a hablar más adelante de esto, en la doctrina de la inspiración verbal, es decir, que todas las palabras de aquí salieron de la boca de Dios, y plenaria, es decir, que todos los libros que tenemos son la palabra de Dios. La doctrina de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Ahora, ¿cómo ocurre la inspiración? ¿Cómo ocurrió? O sea, ¿cómo fue que Dios usó a estos hombres para revelar su palabra o para hablarle a su pueblo? Lo primero que debemos decir es esto: es un misterio. Es un misterio. Realmente, por lo menos en nuestro estado, no podremos saber cómo es que esto ocurrió. Pero debemos aceptar que Dios usó a hombres y que usó su intelecto, usó su personalidad, usó su carácter para escribir su palabra a su pueblo, sin afectar la voluntad ni hacer a estos hombres como si fueran robots. ¿Ok? Dios los usó así como eran. Lucas, un médico, le encantaba la investigación, ¿verdad? Y usó a Lucas ¿para qué? Para que fuera a investigar documentos existentes de la historia del Estado romano, ¿verdad? Para escribir su evangelio. Y eso es lo que Lucas escribe en el primer capítulo, ¿verdad? Después de haber investigado. Bueno, Dios usó a Lucas para que fuera a investigar ese espíritu, para escribir la palabra de Dios. Usó a Pablo, un académico, alguien brillante, sumamente inteligente, para escribir las epístolas paulinas, la palabra de Dios para su pueblo. Usó a Juan, un pescador simple, para escribir de una manera muy simple en griego el evangelio de Juan y las epístolas de Juan. Pero usó a esos hombres y no les arrebató su personalidad, ni su intelecto, ni nada para escribirlo. No, los usó exactamente así. Él los creó como creó a Jeremías. Específicamente les dio estas virtudes, este intelecto, estas emociones. ¿Para qué? Para que escribieran de la manera que escribieran su palabra. Así, con sus temores, ¿verdad? Con sus miedos, dejados ahí escritos en la palabra. Pero es la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que esto ocurre? Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo está aquí atacando a esos falsos maestros, a esos falsos profetas en esas iglesias, que lo que hablaban eran fábulas mitológicas. Él dice fábulas artificiosas en el versículo 16. Pero nosotros no hablamos así. Nosotros no hablamos fábulas. Nosotros hablamos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro está diciendo.
Ahora, esa palabra inspirada ahí no es la misma que Pablo utiliza en 2 Timoteo 3:16. Es una palabra que es feromenoi, que significa, o para entenderlo mejor, vayamos a Hechos. Hechos capítulo 27. Ahí se usa un término similar. Hechos capítulo 27, versículo 15. Aquí están montados Pablo y otros hombres en una nave, en un bote, y de repente hay una tormenta y empieza a mover ese bote por todo lado. Los hombres están con mucho temor y Lucas escribe, versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ese es el término, nos dejamos llevar. Los santos hombres de Dios escribieron dejándose llevar por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro quiere decir, dejándose llevar. Así como la nave fue llevada por la voluntad del viento, así estos hombres escribieron siendo llevados, dirigidos por el Espíritu Santo. Nada de lo que ellos escribieron provino de su intelecto ni de su mente. Esta escritura que ellos escribieron no se originó en ellos mismos, sino que ellos escribieron lo que Dios había hablado, siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sabemos que ellos escribieron todo lo que Dios había hablado, porque eso es la profecía. Y eso es algo que refuta la profecía, o mucho de lo que se cree de la profecía moderna. No, la profecía en la Biblia siempre es eso. El profeta habla todo lo que Dios ha hablado, y por lo tanto no puede fallar. Los escritores de la Biblia, los autores humanos, por así decirlo, cuando vimos hermenéutica o interpretación bíblica hace 2 años, vimos que la Biblia la podemos ver de 2 aspectos. 2 autores, por así decirlo. Un autor divino y un autor humano, que era el que escribía, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la inspiración, del origen de la escritura, estos hombres no son coautores con Dios. Dios es el autor de toda y cada una de esas palabras. Él es el autor, de Él proviene. Las palabras de Dios fueron dadas a estos hombres y ellos actuaban como portavoces de Dios, escribiendo esa palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, protegidos por el Espíritu Santo, para que escribieran exactamente lo que Dios había hablado. Ahora, ¿por qué Dios obró así? ¿Por qué permitió que fueran guiados por el Espíritu Santo? ¿Por qué no darle su palabra y entonces confiar en que ellos iban a escribir todo lo que Dios les había dicho? Porque eran hombres, pecadores, todo se les olvida, todo lo quieren torcer, ¿verdad? Para que se escribiera exactamente las palabras que Dios había hablado. Por eso fue que el Espíritu Santo guió a estos hombres para que escribieran exactamente lo que Dios había hablado, y también para asegurar la calidad divina de la Escritura, y por lo tanto así su infalibilidad. No tiene errores, no falla nunca. Entonces hay varias teorías de la inspiración. Vamos a ir rápido aquí nada más por cuestión de tiempo. Está la teoría de la inspiración natural. Es decir, esta teoría dice que la Biblia no viene de Dios, ¿verdad? Sino que los hombres que escribieron, Pablo se inspiró de algo que vio en la naturaleza, ¿verdad? O cualquier cosa que se le ocurriera en su mente, y escribió las epístolas. Pero esto no es de Dios. Esa es la teoría de la inspiración natural. El hombre se inspiró de algo, ¿verdad? Quizás algo que Dios pudo haber dicho, pero ellos se inspiraron de eso y escribieron lo que escribieron. No viene de Dios. Esta Biblia dice por esa teoría no se originó en Dios. La teoría de la inspiración dinámica.
Esta teoría de la inspiración dinámica dice esto: Dios se reveló a los hombres, les reveló su palabra, pero ellos entonces interpretaron las palabras de Dios, ¿verdad? Y escribieron sus pensamientos con respecto a lo que ellos habían interpretado, lo que Dios les había dicho. Entonces, por lo tanto, la Biblia contiene errores humanos ahí, porque ellos interpretaron las palabras de Dios. Entonces, por eso dicen ellos, uno puede... Vamos a refutar eso nosotros después, pero encontrar errores o inconsistencias en la Biblia, porque fueron escritas por hombres o fueron interpretados por los hombres. La teoría neo-ortodoxa, esta es una rama de la academia protestante, y ellos decían que la Biblia realmente no era la palabra de Dios, sino que se convertía en la palabra de Dios cuando yo, por el Espíritu Santo, la leía. La palabra de Dios se experimenta, no es una proposición, no es algo escrito, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Eso es, por ejemplo, si alguna vez leen a Karl Barth, no lo lean. Él es un héroe para muchos, pero realmente él tenía cuestiones muy poco ortodoxas. La teoría evangélica liberal, la pusimos así, es el caso de C.S. Lewis, y yo sé que aquí algunos de ustedes es el héroe, ¿verdad? C.S. Lewis. C.S. Lewis no era muy ortodoxo también. C.S. Lewis, por ejemplo, no creía en la doctrina de la expiación sustitutiva de Cristo. Él creía en la evolución, ¿verdad? Y su doctrina de la Biblia tampoco era ortodoxa. Él creía que Dios había permitido que la Biblia se fuera desarrollando poco a poco, del mito hasta llegar a la verdad del Nuevo Testamento. Y él dijo, por ejemplo, yo no tengo problema en aceptar, digamos, la visión de los académicos que nos dicen que la narración de la creación en Génesis se deriva de historias semíticas previas que eran paganas y mitológicas. Para él, el Antiguo Testamento contenía muchos mitos, cosas que no eran reales, verdaderas, ¿verdad? Entonces es una visión que decimos no es totalmente liberal, porque él sí creía que, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento era la palabra de Dios, ¿verdad? Que la Biblia en sí, él podía decir es la palabra de Dios, pero fue desarrollándose del mito hasta la verdad. Y eso no es lo que nosotros creemos. La teoría mecánica o del dictado, esta teoría, por ejemplo, plantea que Dios dictó a los hombres cada palabra que Él quería que ellos escribieran. Entonces ellos eran como mecanógrafos, ¿verdad? Escribiendo todo lo que Dios les... Yo, Pablo, siervo, ¿verdad? Así. Sin embargo, podemos nosotros decir que no fue así. ¿Por qué? Porque si así hubiera sido, entonces notaríamos una consistencia en la manera en que se escribe la Biblia, ¿cierto? Y la Biblia no la notamos así. Nosotros vemos la personalidad de cada uno de los autores ahí, humanos. Vemos las emociones de David en los Salmos, Isaías, Jeremías en sus llantos, Juan en su simpleza, Pablo en su inteligencia y su academia, en su amor, en su dureza y firmeza a veces. Entonces, sabemos que no pudo haber sido dictada, porque entonces todo sería igual, ¿verdad? Y no es así. Y creemos entonces la doctrina de la inspiración verbal y plenaria. Esa es la otra teoría y la que nosotros afirmamos. Es decir, que los hombres escribieron exactamente lo que Dios quiso que ellos escribieran, sin errores, porque fueron guiados por el Espíritu Santo para eso, pero dejando que sus personalidades se reflejaran en lo que ellos escribían, sin robarles eso a ellos, ¿verdad? Sin robar nada de lo que ellos eran, pero siendo inspirados o siendo guiados por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que Dios quería darnos.
Verbal, ¿por qué? Porque nos referimos a que cada palabra de la Biblia salió de la boca de Dios. Y plenaria, porque lo que decimos es, toda la Biblia es la palabra de Dios. Ahora nada más quiero leerles un par de artículos de la Declaración de Chicago, de la inerrancia de la Biblia. Por mucho tiempo, en el siglo pasado hubo, y aún ahora, recientemente hubo una noticia de un profesor de seminario que atacaba la inspiración del Antiguo Testamento. Pero ha habido una decadencia en cuanto a la doctrina de la inerrancia de la Biblia. Es decir, la gente empezó, los mismos protestantes evangélicos, a decir, es que la Biblia tiene errores. Y en 1978 se reunieron muchos teólogos, pastores, académicos, entre ellos estaba R.C. Sproul, por ejemplo, y declararon qué es lo que la Biblia y nosotros creemos es la Biblia. Entonces dejaron varios, se llama así la Declaración de Chicago, de la inerrancia de las Escrituras, y dice, por ejemplo, artículo 3, afirmamos que la palabra escrita es en su totalidad la revelación dada por Dios. Negamos que la Biblia sea simplemente un testimonio de la revelación o solo se convierta en revelación cuando haya contacto con ella o dependa de la reacción del hombre para confirmar su validez. Ahí está refutando la neortodoxia, ¿verdad? Artículo 6, por ejemplo, también dice, afirmamos que las Sagradas Escrituras en su totalidad y en cada una de sus partes, aun las palabras escritas originalmente, fueron divinamente inspiradas. Negamos que la inspiración de las Escrituras pueda ser considerada como correcta solamente en su totalidad al margen de sus partes, o correcta en alguna de sus partes pero no en su totalidad. Es decir, nosotros afirmamos que cada parte de la Biblia, cada doctrina que se enseña, cada palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? No es que, no, en la totalidad es palabra de Dios, pero hay cosas que no son inspiradas. No, toda ella es inspirada por Dios. Artículo 7. Afirmamos que la inspiración fue una obra por la cual Dios, por medio de su Espíritu y de escritores humanos, nos dio su palabra. El origen de la Escritura es divino. El modo usado para transmitir esta inspiración divina continúa siendo en gran parte un misterio para nosotros. No podemos comprender cómo es que Dios lo hizo, ¿verdad? O sea, no podemos comprender, pero eso es lo que nos dice la Biblia. Negamos que esta inspiración sea el resultado de la percepción humana o de altos niveles de concientización de cualquier clase. Y artículo 8 dice, afirmamos que Dios en su obra de inspiración usó la personalidad característica y el estilo literario de cada uno de los escritores que Él había elegido y preparado, como Jeremías. Negamos que Dios haya anulado las personalidades de los escritores cuando causó que ellos usaran las palabras exactas